El Señor bendiga tu vida, el Señor se exalte en ti. Que esta mañana el Señor hable a tu corazón una vez más. Que esta mañana el Señor te ponga a meditar en Él. Que esta porción que vamos a estudiar, Jueces capítulo 9, transforme nuestra manera de ver el día a día, nuestro país y el mundo entero. Oramos, Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo por poder escudriñar tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos extraer enseñanzas para la vida cotidiana de cada porción de tu palabra. Y, Señor, clamo para que en este capítulo 9 de Jueces tú hables a nuestra vida y ordenes nuestros pensamientos respecto de lo tuyo y respecto de nuestra actitud para contigo. Señor, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, nos toca leer, nos toca estudiar Jueces, el capítulo número 9, y quiero que abra su Biblia en Jueces capítulo 9 y, y vamos a estudiar algo bastante interesante que se está empezando a dar en, en estos tiempos y que a la luz de la palabra podemos descubrir que podríamos estar errados en algunas actitudes, eh, en algún accionar dentro de la iglesia del Señor. Y hermanos amados, acuérdense que el Señor dio la victoria a través de Gedeón. Gedeón ha vivido eh, de una manera que glorificó al Señor. El Señor le dio la victoria. Gedeón ha sido sabio, le ha dado la gloria al Señor. Pero ha llegado el día en que Gedeón muere y acuérdense que después que Gedeón murió, la gente se apartó en pos de Baal Berit, que es el Dios de los pactos, o el Dios de pactos, o el Señor de los pactos. Y entonces Gedeón, que es Jerobaal, tuvo 71 hijos. 71 hijos. Uno de esos hijos lo tuvo con una concubina de otro lugar. A ese hijo le pusieron por nombre Abimelech o Abimelech. Y vamos a hablar de esa historia y vamos a meditar. Este hombre fue un inminente político, un eminente político. Y este hombre introdujo la política en el pueblo de Dios. El resultado fue desastroso. Y de hecho vamos a meditar esta mañana en el desastre de la política en medio del pueblo de Dios. Y no me malinterprete y antes de que lo pase y usted diga, no, el pastor va a empezar a decir que no me puedo meter en política. No, no, no se desespere, tranquilo. Yo estoy hablando en el pueblo de Dios. Estoy hablando en la iglesia, estoy hablando en el gobierno de lo que hoy se denomina pueblo de Dios. El pueblo de Dios, según lo físico y lo material, es Israel. El pueblo espiritual de Dios es la iglesia. El pueblo físico y material era sombra de lo que había de venir. La iglesia es una muestra de la gloria de Dios a través del Señor Jesucristo. Esta palabra que vamos a estudiar se aplica a la iglesia en este tiempo. Y el anhelo de mi corazón, de verdad, se lo digo con sinceridad de corazón, es que el Señor le hable esta mañana y aclare tal vez algunas cosas que usted tiene algo oscuras respecto de la iglesia. Dice, en primer lugar, vamos a meditar pensando el desastre de la política en medio del pueblo de Dios. Y vamos a responder una pregunta. ¿Por qué la política no es aplicable al pueblo de Dios? ¿Por qué la política no es aplicable en el pueblo de Dios? Y la primera respuesta que tengo a eso es porque el pueblo de Dios no es democrático, sino teocrático. El pueblo de Dios no se basa en lo que el pueblo quiere, el pueblo de Dios se basa en lo que Dios quiere. Voy a ponerlo aquí para que usted lo recuerde. Y quiero que mire los versículos 1 al 3. Dice, Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem
a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. ¿Sabe? Abimelech era un hombre bastante persuasivo. Abimelech era un muy buen político. Toda persona que es buena persuadiendo puede ser muy buen político. Si se dedica a la política, le puede ir bien. Usted es persuasivo, usted puede meterse a la política y con toda seguridad le irá bien. Solo le doy un consejo: si usted es persuasivo, no trate de hacer política en el pueblo del Señor, no trate de hacer política en la casa del Señor. Estoy hablando del manejo de la casa del Señor, entiéndame. Usted me puede decir: vivimos en tiempos democráticos, nuestro país es democrático, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y no obstante que nuestro país es democrático, la iglesia busca no la victoria de la democracia, sino que Dios, a través de la democracia, imponga su voluntad, que haya teocracia en medio de la democracia. Si la democracia fuese así, sería espectacular. Si todos buscásemos, si las alternativas fuesen, por medio de la democracia, buscar la voluntad de Dios, el Padre, sería maravilloso. Pero lastimosamente no es así. Y la democracia solo busca, eh, con engaños, tomar el lugar de Dios. Quiero que mire que eh, aquí puse: porque el pueblo de Dios no es democrático, sino teocrático. Aunque los hombres se pongan de acuerdo, aunque decidan y por algún tiempo consigan sus propósitos, Dios finalmente impondrá su buena voluntad, agradable y perfecta. Esto era el pueblo de Dios, y este pueblo de Dios era santo, 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 es decir, totalmente otro. No se parecía a los demás pueblos de esta tierra, era un pueblo santo. El pueblo de Dios sigue siendo santo, santo, santo hoy. Por ende, no se maneja como las demás cosas de esta tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos peregrinos en este mundo. Así que aunque los hombres se pongan de acuerdo, aunque decidan y por algún tiempo consigan sus propósitos, Dios finalmente impondrá su buena voluntad agradable y perfecta. Aquí ellos hicieron una camarilla política, aquí ellos hicieron una agrupación política, aquí ellos se pusieron de acuerdo ante un aparente vacío de poder, porque había muerto Gedeón y entonces no se sabía quién iba a gobernar. Este, que era muy persuasivo, fue y los lisonjeó a sus parientes, y con eso consiguió eh, asirse del trono por voluntad popular. Pero el gran problema de esto era que el pueblo de Dios no es democrático, sino teocrático. Y todo aquel que ha querido tomar el lugar de Dios siempre ha terminado eh, rechazado, castigado o en condenación. Así que, ¿por qué la política no es aplicable al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios no es democrático, sino teocrático. Voy a poner aquí Abimelech. Fue muy bueno persuadiendo. Abimelech les hizo pensar que
Él era lo conveniente para ellos. Él les hizo pensar, oye, yo soy lo conveniente para ustedes. Yo soy lo conveniente para ustedes. Y entonces, mire lo que sucedió. Dice, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Esto me lleva a mí al segundo punto de lo que le quiero hablar, y es que eh, y es que ¿por qué el pueblo de Dios no puede meterse en la política? Porque el pueblo de, o por qué el pueblo de Dios no se maneja con política, o por qué no es buena la política en el pueblo de Dios. Porque todo político busca en primer lugar su bienestar y sus propios intereses. Mire lo que pasó aquí. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. ¿Sabe qué era esto? Baal-Berit. Voy a poner aquí la política usa recursos de la carne. Los recursos de la política son carnales. Y aquí ellos le dieron dinero y ¿qué fue lo que hizo? Rápidamente alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. La política se sirve de vagabundos, de ociosos, de gente que busca dinero fácil, que busca no trabajar, que busca que todo sea diversión. Toma a esas personas que generalmente terminan en delincuencia, ¿verdad? Toma a esas personas y las utiliza. Entonces la política usa recursos de la carne. Escúcheme, si en algún momento alguien le dice, mira, vamos a hacer una reunión porque queremos derrocar a los ancianos de la iglesia, al pastor de la iglesia, o queremos tomar control de la iglesia, no se meta. Eso tiene un tinte personal, no busca la gloria de Dios. La política usa recursos de la carne. Ellos sacaron y le dieron dinero. Voy a poner aquí, tanto el dinero como las personas alquiladas era para conseguir humanamente aquello que Dios debía dar. El modo de gobernar eh, o el modo de guiar a su pueblo lo daba Dios, no los hombres. Pero Abimelech era un gran orador, era un gran era un buen hombre persuadiendo, tenía un talento de persuasión. Mire, le dieron el dinero y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Quiero ponerle aquí, a la política no le importa el prójimo, sino que utiliza cualquier medio para imponerse sobre el prójimo. Aquí estos salvajes empezaron a asesinar personas, mataron a sus... No le importó su familia, no le importaron sus hermanos, no le importó absolutamente nada. Lo único que le interesó a él fue destruir todo aquello que se le oponía. A la política no le importa el prójimo, sino que utiliza cualquier medio para imponerse sobre su prójimo. Eh,
cualquier estorbo para conseguir lo que quiere, la política utilizará todo recurso en destruirlo. Bueno, mire, dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem en toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Ellos se autonombraron un rey, ellos se autoescogieron un rey, cuando en realidad, si usted se acuerda, quien determinaba cómo era gobernado Israel era Dios. Jamás consultaron con Dios. Dios estorba al político. Dios estorba en la política. Dios viene a resultar, si no es un, perdón, si Dios no es un accesorio que ellos utilizan para conseguir sus medios, Dios estorba. Porque es que la gente dice, no lo metas a Dios en la política. No lo metas. Y me parece muy bien. Me parece muy bien. Porque Dios no está para nada de acuerdo con eso. Si la política no está buscando su voluntad. Nosotros en este tiempo estamos viviendo un caso parecido. Se utilizó el nombre del Señor, pero hoy por hoy se está apoyando el aborto disimuladamente, se están apoyando políticas que son totalmente contrarias a lo que Dios establece y se lo está haciendo en el nombre del Señor. Tengo pánico. Tengo pánico por la presidenta actual y tengo pánico por Camacho, que está hablando mucho del Señor, pero está siendo más político que creyente y eso es peligroso. Entonces, por esta razón es necesario que oremos por ellos, para que Dios tenga cuidado del corazón de ellos, porque a veces el utilizar a Dios parece que resultara, pero lo que trae a la postre es problemas mayores, porque el nombre de Dios no se usa en vano y no es tenido por inocente el que usa el nombre de Dios en vano. Así que mire, cualquier estorbo para conseguir lo que quiere la política utilizará, para conseguir lo que quiere, la política utilizará todo recurso en destruirlo. Versículo 7, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, perdón, dice en el versículo 6, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Ya escogieron un rey. Como yo te decía antes, la política no busca hacer la voluntad de Dios, la política busca hacer la voluntad del hombre. La política es la persuasión del hombre hacia el hombre para conseguir un fin propio. Entonces, ¿por qué por qué la política no es aplicable al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios no es democrático, sino teocrático. El pueblo de Dios no busca la voluntad del pueblo, el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios. Porque todo político busca en primer lugar su bienestar y sus propios intereses. Abimelech no estaba preocupado ni ahí por los demás, él estaba preocupado por él mismo. Abimelech tenía un resentimiento porque él era hijo de una criada y sin embargo sus hermanos eran hijos legítimos. Entonces él venía a destruir a sus hermanos legítimos y les tenía bronca por eso. Entonces venía a buscar sus propios intereses. Interesante porque en lo que él usó fue la persuasión de decirles, oye, yo les voy a hacer más bien que cualquiera de los otros 70. Yo les voy a hacer de mayor beneficio a ustedes, porque yo soy su hermano. ¿Acaso no somos sangre y carne y hueso? ¿Acaso no somos parientes? Yo soy la solución, yo soy la solución. Realmente no podemos quedar así sin gobierno, es necesario que gobernemos. Así que, ¿por qué la política no es aplicable al pueblo de Dios? Porque Dios es teocrático y porque la política siempre busca beneficiar eh, el beneficio en primer lugar y los propios intereses del político. Y esto me lleva al tercer punto.
¿Por qué la política no es aplicable en el pueblo de Dios? Porque lastimosamente la política se maquina en lo oculto. Estos hombres fueron y en secreto se reunieron. Fíjese que Jotam se escondió y Jotam en un intento por sacarlos de su error, lanza una maldición. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los robles, los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Les está diciendo, ¿qué error cometen? Ustedes están queriendo poner al servicio del pueblo de Dios algo, sacándolo de su uso correcto. Cuando dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. O sea, voy a buscar gloria para mí cuando lo que hago glorifica a Dios. Ese era el punto. Dice, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. O sea, mi dulzura y mi buen fruto benefician a los hombres para la gloria de Dios. Ahora, yo voy a ir a buscar el ser grande entre los hombres. Fíjese, un siervo de Dios busca el engrandecer a los otros. Un político busca engrandecerse a sí mismo. Un siervo de Dios aparentemente se autoengrandece porque tiene actitudes demasiado tajantes. Mientras tanto, el político aparentemente se autoachica. Dice, no, yo estoy pensando en mi pueblo, porque este pueblo... Y respondió la higuera, voy a dejar de dar mi dulzura. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. O sea, voy a dejar mi función para ir a cumplir una función que me puede hacer grande, pero me va a sacar del propósito. Voy a poner aquí. Cuando nuestra vida la utilizamos para engrandecernos, cuando nuestra vida la utilizamos para autoengrandecernos, nos apartamos del propósito. Nos apartamos del propósito. El propósito de Dios es que todas las cosas sean hechas a la luz, no a escondidas. Y la política se maquina en lo oculto. Estos hombres habían maquinado en lo oculto. Viene Jotam y de parte de Dios les da esta admonición. Y dice, entonces todos los árboles, dijeron entonces, versículo 14, todos los árboles a la zarza, anda tú, reina, sobre nosotros. Voy a poner aquí, quien no tiene propósito, siempre está dispuesto a engrandecerse por sobre los demás. La zarza estuvo feliz. Entonces la zarza respondió, sí, en verdad, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid. Y mire lo que dice, abrigaos bajo mi sombra. Es decir, te voy a tapar el entendimiento de Dios y te voy a dar un nuevo entendimiento. No habites al abrigo del Altísimo, habita a mi abrigo. Ese era el punto aquí.
Quien no tiene propósito siempre está dispuesto a engrandecerse por sobre los demás. Quien tiene propósito sabe que hay uno solo grande, hay un solo grande que merece toda gloria, toda honra y todo honor. Y vive su vida para engrandecer a aquel que merece la gloria, la honra y el honor. Pero la zarza que no tiene propósito, que está pronta a ser quemada, porque la zarza representa la vanagloria del hombre, la zarza representa el orgullo del hombre, la zarza representa el egoísmo del hombre. La zarza representa todo lo que el hombre puede conseguir por sus medios y para sí mismo. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que cuando nuestra vida la utilizamos para autoengrandecernos, nos apartamos del propósito. Y quien no tiene propósito siempre está dispuesto a engrandecerse por sobre los demás. Pero miren además lo que pasó aquí. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jotam? Estaba diciendo, señores, aquello en lo que se están apoyando va a ser su destrucción, porque toda vez que nos apoyamos en algo o en alguien antes que en Dios, es motivo de destrucción. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. ¿Ya vio? Versículo 16. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de manos de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Terminó de decir estas palabras y me hizo mucho acuerdo a cuando hacen un comentario y ponen abajo, dejaré esto por aquí y me alejaré rápidamente, y ponen una figura corriendo, porque lo que hizo fue eso. Señores, quiero que sepan que están mal, están errados, se han equivocados, y quiero que sepan que si les estoy diciendo ahora que si lo que ustedes hicieron está bien delante de Dios, esto va a prosperar y va a ser para su beneficio. Pero sepan que si no, va a salir fuego y los va a quemar. Después que dice, y escapó Jotam y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Entonces, cuando nuestra vida la utilizamos para autoengrandecernos, nos apartamos del propósito. Quien no tiene propósito siempre está dispuesto a engrandecerse por sobre los demás. No obstante, no prevalecerá quien por su propia fuerza y para su propio beneficio se levanta. Porque el propósito de Dios es que seamos bendición unos para otros, para la gloria de Dios. Así que mis amados, fíjese, puede que prevalezca, puede que una combinola, puede que se junten 3 diáconos y digan, derroquémoslo al pastor, puede que se junten las maestras de niños y digan, no, derroquémoslo y vamos a poner una maestra de niños como pastora, y así van a oír nuestra verdad y así nos van a entender, etcétera. Puede que acontezca eso, mis amados, pero siempre que usted en medio del pueblo de Dios busca beneficio para usted mismo, será de corta duración.
Versículo 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. ¿Quién envió un mal espíritu? Dios. ¿Podía Abimelech reprender al diablo todo el día? ¿Podría Abimelech haber peleado y reprendido espíritu de división, espíritu contrario a mi política, en el nombre? ¿Verdad? Pero quien envía malos espíritus a su pueblo es Dios. Quien permite que un mal espíritu toque a su pueblo es Dios. Y toda vez que Dios permite que eso suceda en su pueblo, es porque Dios está corrigiendo a su pueblo. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Por espíritu hablo de dos cosas: estado de ánimo del hombre o también espíritu maligno. Dice, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató. Voy a poner aquí: el hombre maquina en lo oculto y hasta parece salirse con la suya. Dios lo deshace de un soplo. Dios deshace los planes del perverso de un soplo. Ahí está mejor. Entonces, mis amados, fíjense lo que sucedió aquí. Dice, y los de Siquem pusieron en las cumbres, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza, y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la uva, e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal? ¿Y no es Zebul, ayudante suyo? Servido a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Donde hay uno hay otro. Donde hay uno hay otro. Y si Abimelech era un muy buen persuasor de masas, aquí apareció este otro que también era muy bueno convenciendo. Mire el versículo 29. Primero le ha desautorizado al que está como autoridad. Ha minimizado, lo ha denigrado. Y ahora se presenta a Él como la salvación. ¿No se te hace muy parecido a lo que estamos viviendo en este tiempo? No tenemos personas que salen y dicen, miren, yo tengo la solución y esto, y acuérdense, ya yo goberné, y aparecen otros, y dicen, no, bueno, yo soy el que tiene la solución, este no sirve. Y durante muchos años hemos tenido la famosa guerra sucia entre medio de nosotros, y en lugar de plantear claras soluciones a los problemas del país, estos hombres vienen a hablarnos mal de otros y a autoponerse ellos como los salvatores. Versículo 29, miren la misma actitud de este hombre. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Nosotros estamos con Dios, vamos a sacarlo al tirano. Hemos escuchado ese, no hace mucho ese. Y no vaya a pensar que estoy haciéndole barra a Evo Morales, porque la verdad, Evo Morales no tiene nada que ver con Dios. Y yo creo que Evo Morales, Dios lo puso en la presidencia para ver si así nos volvemos nosotros a Dios. Ese señor no tiene conocimiento, no tiene temor de Dios, no tiene nada de sabiduría, él y todo su séquito. Es totalmente contrario, al igual que todo gobierno
de izquierda que rechaza a Dios, porque la izquierda siempre es el apartarse de Dios. Todo gobierno, y no es que esté a favor de los de la derecha, pero lo que quiero decirle es, hermano, no ponga su tendencia política por encima del amor que usted tiene por sus hermanos. No lo haga, no lo haga. Usted es pueblo de Dios. Usted es pueblo de Dios. No estoy de acuerdo con Evo Morales. Tampoco estoy de acuerdo con la presidenta, porque entró en el nombre del Señor y hasta ahora no ha hecho nada en el nombre del Señor. Y lo único que hace se está cuidando las espaldas y haciendo política. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos. Tampoco voy a pensar que estoy a favor de Camacho, por cierto. No. Ah, de Mesa. No. No estoy a favor de ninguno de los políticos. De ninguno. Porque ninguno hace una propuesta seria, una propuesta que no tenga dobleces. Ninguno da la cara como la verdadera cara. Todos se ponen la careta de, no, yo soy el bueno. Todos vienen a decir que ellos pueden solucionar el problema del país. No he oído uno que diga, miren, ¿saben qué? No estoy, yo no puedo, yo no sé. Pero les prometo que voy a buscar a Dios y su sabiduría para guiar este país. Ah, qué maravilloso sería. Pero que no solo sea el dicho, que no solo sea el discurso, que no solo sea la persuasión, sino que sea de verdad, en espíritu y en verdad, venga a hablar eso. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Versículo 30. Cuando Saúl, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Bet, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. ¿Se da cuenta? Todo es cuestión de organizaciones secretas, pongamos un infiltrado aquí, pongamos un infiltrado allá. Todo es de escondida. De eso era lo que le estaba hablando. En la iglesia del Señor no se maneja por política, porque la política se maquina en lo oculto y hay este tipo de cosas. Voy a poner aquí, siempre hay infiltrados en la política. Siempre hay infiltrados en la política. Entonces, no es la manera como Dios manda a pelear. Dios manda que lo único que tengamos secreto nosotros sea nuestra relación con Él. Él y nosotros, que le busquemos en los secretos, cerrada nuestra puerta, para que Él se manifieste en público. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando Él y el pueblo que está con Él salgan contra ti, tú harás con Él según se presente la ocasión. Voy a correr porque ya se está yendo el tiempo. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Voy a poner aquí, la política siempre se basa en dividir para vencer y gobernar. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Apareció otro político, ¿verdad? Eh, y de repente estaba tratando de dividir. Dice en el versículo 35, y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió a Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y sus hermanos para que no morasen en Siquem.
Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Espera un ratito. ¿No les había dicho que para ellos era conveniente que él esté gobernando porque le iba a ser de beneficio? Ahora ya no importan los demás. Y ese es un problema de la política. Porque la política impulsa un plan, un sistema de gobierno que beneficia a unos pocos en detrimento de los demás. Por esa razón no es aplicable a la iglesia. Por eso si tu iglesia es democrática, huye, corre por tu vida. Por eso si en tu iglesia se ha tornado la cosa muy, la voluntad de los hombres, corre por tu vida, porque una iglesia es teocrática, no es democrática. Dios es el que gobierna la iglesia. Cuando algo no sale bien, la herramienta, el arma más poderosa que tiene la iglesia es tirarse de rodillas y orar. Señor, las cosas no están haciéndose para tu gloria. Señor, esto no está funcionando. Y si el Señor manda a salir, sal de la iglesia. Y si el Señor te manda a permanecer, permanece. Pero busca la gloria de Dios. No te acomodes a lo que el hombre está haciendo o manipulando o destruyendo en la casa del Señor. La política siempre se basa en dividir para vencer y gobernar. Mientras el prójimo es útil para el político, este será su amigo. Cuando no lo es, inmediatamente se torna en su enemigo. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Sigo, porque Abimelec y la compañía que con él estaba acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Interesante que siempre los políticos consiguen tontos usados que vayan y peleen por ellos, arriesguen sus vidas por ellos. Y ellos de atrás van dirigiendo. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día. Peleó contra la ciudad que lo eligió. ¡Qué locura! Y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. ¿Se acuerda de la maldición? Oye, si esto es de Dios, Abimelec va a ser para bendición. Si no, ustedes van a caer bajo el fuego de Abimelec. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Baal Berit, dios de pactos. No es extraño que aparezca este asunto de los pactos aquí en esta porción de la palabra. Porque claro, la política se basa en pactos. Mira, tú me dejas gobernar y yo te dejo en paz, robar tranquilo ahí, yo voy a robar tranquilo acá, hacer lo que vos veas conveniente mientras no te metas en mi sector, yo voy a estar tranquilo. Te doy a vos la aduana, a vos te doy impuestos internos, todo medio de recaudación, te doy este lugar, te doy esto, pero déjame esto otro. Son componendas, son pactos. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec y los pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. No importa el bloqueo, préndanle fuego. ¿No se te hace conocido? No se dejen. Ustedes tienen que defender su libertad. ¿Tienen que defender su libertad o tienen que defender los intereses del político de turno? 50. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Ya no le importaba, está enardecido. Abimelec quiere destruir a todo el que se le oponga. Entonces han ido y se han escondido. Ahí están propios y extraños.
inocentes y culpables están metidos, están huyendo porque saben que el tipo viene destruyendo. Se suben a la torre y él quiere prenderle fuego y piensa que se va a salir con la suya. Pero mire lo que sucedió. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. ¿Sabe lo que hizo? Una mujer le sentó la mano a este personaje. Si yo fuera un político, en este momento utilizaría esta porción para decir, la presidenta Yanine Áñez le sentó la mano a Evo y le machucó la cabeza y salió huyendo. Y podría usar esto para hacer política. Pero te vuelvo a repetir, en la casa de Dios no hay política. En la casa de Dios las cosas no se hacen por política. En la casa de Dios buscamos la voluntad de Dios, a la manera de Dios, como Dios manda. Si tu partidismo político es más fuerte que tu amor a tu hermano de la casa de Dios, probablemente no eres cristiano. Te lo repito. Si tu partidismo político, mire pastor, a mí dígame lo que quiera, pero yo soy, no sé, pues, mesista, evista, yaninista o camachista o lo que sea. Si tu amor por tu hermano es menor que esto, probablemente tú no tienes parte ni suerte en la casa de Dios. Si tu amor por el prójimo no es mayor que tu simpatía por esto, probablemente no tienes parte ni suerte en la casa de Dios. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí. Una mujer lo mató y su escudero lo atravesó y murió. Más que solucionar los problemas, él está interesado en él mismo, aún hasta el momento de morir. No, que no se diga que me mató una mujer. Voy a poner aquí, el político está interesado en sus planes y propósitos más que en cualquier otra cosa. Está interesado en sus planes, propósitos, perdón, esto está mal, propósitos y imagen. El político está interesado en sus planes, coma, propósitos e imagen más que en cualquier otra cosa. Hermano, eh, observe a quien lo está persuadiendo de hacer esto o aquello. Obsérvelo y mire si no es verdad, si no son verdad estas características. Sigo. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Versículo 56. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Esto que ustedes están escogiendo democráticamente como lo que ustedes necesitan para su salvación o para su protección, esto mismo va a ser lo que va a terminar destruyéndolos. Porque no es, eh, eh, porque la política no tiene eh, parte ni suerte en el manejo de la casa de Dios. ¿Por qué no es aplicable la política al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios no es democrático, sino teocrático. Buscamos hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Porque todo político busca en primer lugar su bienestar y sus propios intereses. Sin embargo, quien es siervo del Señor se niega a sí mismo en favor de los otros, porque su Señor se negó por él. Y en tercer lugar, porque la política se maquina en lo oculto. Voy a poner aquí abajo
Conclusión. Aunque vivimos en tiempos de democracia, recordemos que nosotros como pueblo de Dios buscamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuidemos nuestros corazones para no apartarnos por egoísmo e intereses personales. Cuidemos nuestros corazones para no apartarnos por egoísmo e intereses personales del plan de Dios. Escojamos aquello, voy a ponerlo así, en la democracia, escojamos aquello que glorifica a Dios y favorece al prójimo por encima de aquello que nos puede traer beneficios, traer egoístamente beneficios personales. No dejemos que nuestro corazón nos engañe y miremos que de verdad nuestra preocupación sea la gloria de Dios y veamos que de verdad nuestros corazones busquen que se haga su buena voluntad agradable y perfecta. El anhelo de mi corazón, no vayas a decir el pastor ha dicho que no hay que votar. No, ejerzamos nuestro derecho, debemos ejercer nuestro derecho. No, si tú no estás de autoridad en una iglesia y a ti te invitan a formar parte de un frente, etcétera, ve y participa, no es pecado que participes. Solo que te quiero advertir antes de que te metas que generalmente todo medio político jamás busca el bienestar del pueblo o del prójimo, siempre buscan el bienestar de ellos mismos. En segunda instancia, nunca buscan la voluntad de Dios, ellos buscan la voluntad del hombre para el hombre por el hombre. Entonces, mira, si te vas a meter en la política, haz una diferencia, muestra una diferencia. Me refiero a política en cuanto a gobernar esta tierra. Porque en la iglesia, en cuanto al gobierno de la iglesia, no hay política, es teocracia. Bueno, espero que esto te aclare. Cualquier pregunta, ya sabes, me la envías y te la estaremos respondiendo. Quería pedirles que me envíen cuanto antes sus preguntas para inquietudes, porque vamos a adoptar una nueva manera de responder. Así que les pido que por favor me pregunten cuanto antes, me manden cuanto antes sus preguntas. Voy a recibir preguntas máximo hasta hoy a la noche, porque por razón de tiempo necesito que sea así. Bueno, hermanos amados, el anhelo de mi corazón es que Dios les hable, que Dios les muestre su verdad en esto y que Dios ponga el temor a Él, el amor por Él y el amor por nuestro prójimo antes que nuestros propios intereses, y que en la iglesia seamos de verdad hijos de Dios, generación de luz en medio de un mundo perverso, una generación de luz que no busca beneficios personales, sino que busca la gloria de Dios y el beneficio de los demás. El Señor se glorifique en nuestras vidas. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, que todo lo que se ha dicho penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y entendamos que antes que políticos somos hijos tuyos.
y entendamos que antes de querer nuestra voluntad o nuestros buenos deseos, queremos, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta. Señor, que nunca en nuestra iglesia se meta la política y la politiquería. Y Señor, que si alguno de los siervos del gran mandamiento, si alguno de los hermanos del gran mandamiento, tú vas a usar, Señor, en la política, Padre, que tu Espíritu Santo lo fortalezca y que el tal hermano te busque, Señor, por sobre todas las cosas, se llene de ti y la sabiduría que él utilice para gobernar, si tú lo pusieses, sea tuya, sea la guía de tu Espíritu Santo. Padre, si algún hermano está entrando en la política o está involucrado en política, guarda su corazón, Señor, y que no se olvide de su propósito y que no pierda la visión del propósito. Señor, estamos en esta tierra como hijos tuyos para ser de beneficio para los demás. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido que te glorifiques en ellos y les amplíes y les muestres la actitud correcta respecto de la política, el gobierno y la iglesia. Señor, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar su luz en tu rostro. Acuérdate, la verdad o la esencia del cristianismo es que Dios sea mi todo, amarle por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Te mando un gran abrazo y que tengas un excelente resto del día.